Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema fascinante que ha intrigado a generaciones y ha estado envuelto en un aura de misterio: los mitos y criaturas legendarias que han surgido en diferentes culturas a lo largo de los siglos. Este video explorará la historia detrás de algunos de los seres míticos más conocidos, como los cíclopes, serpientes voladoras, monstruos marinos, vampiros y el Yeti. Acompáñenos mientras desmitificamos estas leyendas y descubrimos las verdaderas fuentes detrás de estos relatos que aún hoy siguen capturando nuestra imaginación. No olviden dejar sus comentarios sobre qué criatura mítica les resulta más intrigante y sobre qué otra les gustaría saber más. En este viaje, vamos a revisar las historias que han alimentado nuestra fascinación por lo desconocido. Desde los cíclopes de la antigua Grecia hasta los monstruos marinos adorados por los vikingos, cada cultura ha creado sus propias criaturas para explicar fenómenos incomprensibles. Y ahora, con el poder de la ciencia y el análisis histórico, podemos desentrañar algunas de estas antiguas leyendas. Uno de los mitos más conocidos es el de los cíclopes. En la mitología griega, los cíclopes eran descritos como gigantes con un solo ojo en la frente. Pero, ¿de dónde podría haber surgido esta leyenda? Algunas teorías sugieren que los antiguos griegos podrían haber encontrado cráneos de elefantes o mamuts. Estos cráneos tienen un gran agujero en el centro, que es donde se encontraba la trompa, pero los antiguos lo podrían haber confundido con un ojo gigante, dando lugar a la idea de criaturas con un solo ojo en la frente. Además, existe una condición médica llamada ciclopía, en la que un ser vivo desarrolla un solo ojo en lugar de dos. Aunque rara, esta condición podría haber inspirado relatos sobre seres con esta característica tan distintiva. Además, otras enfermedades como la acromegalia, que causa un crecimiento anormal de los huesos, podrían haber contribuido a la idea de gigantes como los cíclopes. Otra criatura legendaria que aparece en relatos antiguos son las serpientes voladoras. Uno de los registros más antiguos sobre estas criaturas proviene del historiador griego Heródoto, quien mencionaba largas espinas dorsales que se asemejaban a serpientes. Sin embargo, investigaciones modernas sugieren que lo que Heródoto vio probablemente eran restos fósiles de antiguos cetáceos, específicamente ballenas, cuyos esqueletos tienen una apariencia que fácilmente podría haberse confundido con serpientes gigantes. Los fósiles de estos cetáceos se encontraron en un área conocida como Wadi al-Hitan, en Egipto, que hoy es famosa por sus restos de ballenas que vivieron allí hace millones de años, cuando la región estaba cubierta por el mar de Tetis. Este lugar, Wadi al-Hitan, conocido también como el Valle de las Ballenas, se ha convertido en un importante sitio arqueológico. Allí se han descubierto fósiles de ballenas ancestrales que datan de hace más de 35 millones de años. La confusión entre estos antiguos fósiles y las leyendas de serpientes gigantes probablemente haya surgido por la longitud de los esqueletos y la disposición de sus huesos, lo que pudo haber alimentado las historias de serpientes voladoras o dragones. Además, el descubrimiento de estos gigantescos fósiles en un lugar tan inhóspito y desértico, lejos del mar, pudo haber resultado aún más asombroso para las antiguas civilizaciones, reforzando sus creencias en criaturas míticas. La presencia de estos fósiles en un entorno desértico no solo es sorprendente, sino que también ofrece una ventana fascinante a un pasado remoto. Hace millones de años, la región estaba sumergida bajo el océano de Tetis, donde nadaban antiguos cetáceos y otras criaturas marinas. Sin embargo, a medida que los movimientos tectónicos cambiaron la geografía de la Tierra, el océano se retiró, dejando atrás el desierto que hoy conocemos. Las antiguas civilizaciones que habitaron esta zona, sin tener un entendimiento científico de estos cambios geológicos, podrían haber interpretado la presencia de estos restos como prueba de la existencia de criaturas colosales que alguna vez dominaron la tierra y el mar. Este tipo de hallazgos se entrelazaron con el folclore local,
creando un imaginario rico en seres fantásticos. La falta de conocimiento sobre los procesos geológicos y el contexto histórico de los fósiles encontrados permitió que la imaginación popular floreciera, dando lugar a historias sobre monstruos marinos que alguna vez habitaron el mundo. Lo interesante es que, incluso en la actualidad, estos hallazgos siguen inspirando asombro y nos recuerdan lo poco que sabemos sobre los misterios del pasado. Los seres humanos siempre han buscado explicaciones para lo desconocido, y las leyendas que surgen en torno a criaturas míticas son un reflejo de ese deseo innato de comprender el mundo que nos rodea. Además de Wadi al-Hitan, existen otros sitios en el mundo donde los hallazgos arqueológicos han dado lugar a la creación de mitos. Por ejemplo, en la isla de Flores, en Indonesia, se descubrieron restos de una especie de humano diminuto, Homo floresiensis, que los locales habían bautizado mucho antes como Ebu Gogo, una criatura legendaria descrita como pequeña y peluda. De manera similar, los relatos sobre gigantes podrían haber surgido de antiguos hallazgos de fósiles de grandes mamíferos, como mamuts o rinocerontes lanudos, cuyas dimensiones sobrehumanas asombraban a los antiguos pobladores. Otro ejemplo de cómo los descubrimientos arqueológicos han influido en el folclore lo encontramos en el mito de los dragones en Asia. La cultura china tiene una larga tradición de veneración a los dragones, criaturas asociadas con el poder, la sabiduría y la buena fortuna. Sin embargo, se ha sugerido que esta creencia pudo haberse originado en parte por el hallazgo de restos fósiles de grandes dinosaurios. Los primeros agricultores y pobladores que desenterraban estos enormes huesos no tenían manera de saber que pertenecían a criaturas prehistóricas, por lo que los atribuyeron a seres mitológicos que, según ellos, aún dominaban los cielos y las tierras. En cierto sentido, estas leyendas no solo sirvieron como una forma de explicar lo desconocido, sino también como una herramienta cultural para transmitir valores y enseñanzas a lo largo de las generaciones. Los dragones en China, por ejemplo, no eran simples monstruos, sino símbolos de sabiduría y protección. De la misma manera, los mitos de serpientes gigantes en otras culturas muchas veces encarnaban la lucha entre el bien y el mal, el caos y el orden. Estos relatos han perdurado en el tiempo, transformándose y adaptándose a nuevas épocas, pero siempre manteniendo ese componente de misterio y fascinación que los hace tan atractivos para todas las edades. Además, en muchas culturas, estas criaturas míticas se convirtieron en guardianes de conocimientos ocultos o en símbolos de poder y transformación. Los dragones, por ejemplo, no solo representaban la fuerza física, sino también la capacidad de traer lluvia, fertilidad o destrucción, según la voluntad divina. En la mitología mesopotámica, las serpientes gigantes como Tiamat encarnaban el caos primigenio, del cual surgió la creación del mundo. Así, estos seres no solo eran temidos, sino también venerados como fuerzas naturales que tenían el poder de moldear el destino de la humanidad y la naturaleza. Otro ser fascinante en el mundo de los mitos es el vampiro. Aunque la idea moderna de los vampiros está influenciada por el famoso Drácula de Bram Stoker, las leyendas sobre seres que se alimentan de sangre han existido en muchas culturas. En Europa del Este, por ejemplo, las historias de vampiros a menudo se vinculaban a enfermedades como la peste o el tifus. Los cadáveres que se desenterraban después de estas epidemias a veces presentaban signos de descomposición poco comunes, lo que llevó a la creencia de que los muertos seguían activos y se alimentaban de los vivos. Este miedo a la muerte y a la corrupción del cuerpo fue el caldo de cultivo perfecto para las leyendas de vampiros que aún hoy nos fascinan. Al final, lo que estas leyendas míticas nos muestran es la capacidad infinita del ser humano para contar historias, ya sea para explicar fenómenos naturales, transmitir enseñanzas o simplemente para asustar a los demás. Los mitos tienen un poder que va más allá de la verdad o la ficción. Nos conectan con nuestro pasado, nos permiten soñar
y nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir en este vasto mundo. ¿Y tú, qué mito o criatura legendaria crees que podría tener alguna base real? Déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte para explorar más misterios en el próximo video. En este episodio, nos embarcaremos en un viaje por los misterios ocultos del arte y la historia. Desde hace siglos, ciertas obras maestras no solo han fascinado por su belleza, sino también por los enigmas que las rodean. Hoy vamos a explorar uno de los más grandes misterios de todos los tiempos: los secretos detrás de la Mona Lisa. ¿Qué es lo que hace que esta pintura sea tan intrigante? ¿Qué códigos y mensajes podría haber escondido Da Vinci en su obra maestra? Prepárense para una aventura llena de símbolos, teorías y revelaciones que los mantendrán pegados a la pantalla hasta el final. No se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios sobre qué otro misterio les gustaría que descifráramos en próximos videos. Hace más de 500 años, Leonardo da Vinci, un genio en muchos campos, desde el arte hasta la ciencia y la ingeniería, pintó un retrato que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más estudiados y comentados del mundo: la Mona Lisa. Esta obra no solo es famosa por la técnica magistral con la que fue realizada, sino también por los innumerables misterios y teorías que la rodean. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué secretos ocultó Da Vinci en su Mona Lisa? ¿Y cómo podemos descifrarlos? Prepárense, porque en este episodio intentaremos descubrir algunos de los secretos más oscuros y fascinantes que rodean esta obra. La sonrisa enigmática de la Mona Lisa ha sido el centro de debates interminables. Algunos aseguran que la sonrisa parece cambiar dependiendo del ángulo desde el cual se observe, mientras que otros sostienen que esconde algo más profundo, un simbolismo que todavía no hemos logrado descifrar. Pero el misterio de la Mona Lisa va más allá de su famosa sonrisa. Existen numerosos estudios que sugieren que Leonardo utilizó técnicas y códigos en sus pinturas que escondían información que no podía ser revelada abiertamente en su tiempo, debido a las restricciones de la Iglesia y la censura de la época. Un misterio importante que rodea a la Mona Lisa es el verdadero nombre de la mujer representada. La mayoría de los historiadores del arte coinciden en que el retrato fue encargado por un comerciante de seda llamado Francesco del Giocondo, y que la mujer es su esposa, Lisa Gherardini. Sin embargo, el propio nombre de Mona Lisa ha sido objeto de especulación. Se cree que Mona es una contracción de Madonna, que significa señora en italiano, por lo que el título sería algo así como Señora Lisa, pero podría ser que Leonardo, conocido por sus juegos de palabras y su capacidad para codificar mensajes, haya dejado un mensaje oculto en el nombre. Algunos creen que si se reorganizan las letras del nombre, Mona Lisa, se obtiene una especie de código que revelaría algo mucho más personal para el artista. Además, en el 2010, un estudio detallado de la pintura utilizando tecnología de alta resolución reveló la presencia de letras y números ocultos en las pupilas de la Mona Lisa. En el ojo derecho se descubrieron las letras L y V, que se cree que podrían ser las iniciales de Leonardo da Vinci. En el ojo izquierdo se encontraron símbolos menos claros, posiblemente las letras C y E o B, pero su significado aún es un misterio. Estas marcas, invisibles a simple vista, solo pueden ser vistas con aumento, lo que plantea la intrigante pregunta: ¿por qué habría ocultado Da Vinci estos símbolos en los ojos de su retrato? ¿Podrían ser la clave para desvelar la verdadera identidad de la Mona Lisa? El paisaje que rodea a la figura de la Mona Lisa también ha sido motivo de especulación. Algunos expertos creen que el puente que aparece en el fondo es un lugar real en Italia, lo que podría proporcionar pistas sobre la ubicación y el momento en que se pintó el retrato. Se han sugerido varias teorías sobre la ubicación exacta y se ha señalado que debajo de uno de los arcos del puente pueden verse los números 7 y 2. Algunos historiadores del arte creen que estos números podrían estar relacionados con un evento histórico,
como una inundación que afectó esa región en 1472, lo que explicaría la inclusión de estos números en la obra. Otra teoría fascinante es que la Mona Lisa podría no ser un retrato de una mujer en absoluto, sino de un hombre, o más precisamente, de un joven aprendiz de Leonardo llamado Szalay. Szalay fue un asistente cercano de Da Vinci durante muchos años, y se rumorea que los dos compartieron una relación muy íntima. Algunos incluso sugieren que la Mona Lisa podría ser un retrato codificado de Szalay, y que Leonardo utilizó su famosa técnica de mezcla de géneros para transformar la imagen masculina en una femenina. Leonardo da Vinci, además de ser un genio en la pintura, era un estudioso apasionado de las matemáticas y la ciencia. Su fascinación por los patrones que rigen la naturaleza y el cosmos lo llevó a utilizar la proporción áurea, también conocida como la divina proporción, en muchas de sus obras más emblemáticas. Esta proporción matemática, que puede encontrarse en la estructura de las flores, en las conchas marinas e incluso en las galaxias, ha sido utilizada por artistas y arquitectos durante siglos para crear una sensación de equilibrio y perfección visual. En la Mona Lisa, la proporción áurea se puede observar en la disposición de los elementos clave de la composición, como la cabeza y las manos del retrato. Al aplicar la espiral dorada sobre la pintura, vemos cómo las líneas naturales del cuadro siguen esta proporción, creando una obra que resuena de manera especial con nuestra percepción innata de la belleza. Esto no es una coincidencia, ya que Da Vinci era conocido por su meticulosa atención al detalle y su habilidad para integrar ciencia y arte de forma casi imperceptible. Este uso magistral de la proporción áurea es una de las razones por las cuales la Mona Lisa sigue cautivando a millones de personas hoy en día. No solo es una representación realista de una mujer, sino también una obra de arte construida sobre principios matemáticos que nuestro cerebro percibe como armoniosos y naturales. Además, algunos estudios sugieren que esta misma proporción está presente en otras obras maestras de Da Vinci, como el famoso Hombre de Vitruvio y La Última Cena. Además de los enigmas que rodean a la Mona Lisa, Leonardo da Vinci fue un hombre profundamente interesado en la ciencia, la anatomía y el mundo natural. Sus estudios sobre el cuerpo humano y la proporción lo llevaron a crear algunos de los dibujos más precisos de la anatomía humana jamás realizados. En su famosa obra, El Hombre de Vitruvio, Da Vinci ilustró la proporción perfecta del cuerpo humano, y se ha sugerido que aplicó este mismo conocimiento a la composición de la Mona Lisa, lo que le confiere una sensación de perfección y equilibrio que ha cautivado a generaciones de espectadores. Uno de los aspectos más sorprendentes de Da Vinci era su capacidad para encontrar la belleza en lo que muchos considerarían simplemente funcional. Por ejemplo, sus estudios de la ingeniería y la mecánica lo llevaron a diseñar máquinas que estaban siglos por delante de su tiempo, como helicópteros, submarinos y puentes móviles. Aunque muchos de estos diseños nunca se construyeron en vida, su visión de un futuro donde la tecnología y el arte coexistieran armoniosamente sigue inspirando a ingenieros, artistas y científicos hoy en día. Esta combinación de ciencia y arte también está presente en la Mona Lisa. Algunos expertos creen que la serenidad de su rostro, la perfección de su composición y la suavidad de las sombras son el resultado de una meticulosa aplicación de principios científicos. Da Vinci no solo pintaba lo que veía, sino que trataba de representar las leyes naturales que lo fascinaban. Esta capacidad para entrelazar lo tangible y lo intangible es lo que hace que la Mona Lisa siga siendo una de las obras más enigmáticas de la historia del arte. Y así, a medida que continuamos descubriendo los secretos que Da Vinci dejó en sus obras, no podemos evitar maravillarnos de cómo un solo hombre pudo abarcar tanto conocimiento y belleza en una sola vida. De la Mona Lisa, Da Vinci dejó otros enigmas en su vasta colección de obras y escritos. Uno de los más destacados es su Última Cena,
una pintura que ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones. Al igual que en la Mona Lisa, algunos creen que Da Vinci ocultó mensajes secretos en los gestos y en la disposición de los personajes en esta obra maestra. Desde la supuesta inclusión de María Magdalena en lugar de Juan, hasta la posible representación de una secuencia musical oculta en la disposición de los panes y las manos, la Última Cena ha sido vista por muchos como un rompecabezas que todavía no hemos terminado de resolver. Este genio del Renacimiento no solo fue un maestro de la pintura y el dibujo, sino también de la criptografía visual, un arte que empleaba para desafiar y cautivar a las mentes más curiosas. Da Vinci, con su interés en lo oculto, no solo nos dejó un legado artístico impresionante, sino también un desafío intelectual que trasciende los siglos. Cada vez que descubrimos un nuevo detalle en sus pinturas, nos acercamos un poco más a desentrañar los misterios que rodean a sus creaciones, pero también nos damos cuenta de lo mucho que aún queda por descubrir. Es posible que nunca lleguemos a conocer todos los secretos que Leonardo escondió en sus obras. Sin embargo, esa es precisamente la belleza de su legado. Nos invita a seguir buscando, a no dejar de explorar y a recordar que el verdadero arte no solo debe ser admirado, sino también cuestionado y estudiado. Quizás ahí radique el verdadero genio de Da Vinci, en su capacidad para despertar nuestra curiosidad y mantenernos intrigados, siglos después de su muerte. No podemos evitar preguntarnos, ¿cuántos otros secretos podrían estar ocultos a simple vista, esperando ser descubiertos? ¿Y ustedes, qué creen? ¿Qué otro enigma de Da Vinci les gustaría que investigáramos en próximos videos? Déjenos sus comentarios y no se olviden de suscribirse para no perderse los próximos misterios que exploraremos juntos. Hasta la próxima, amigos. Hoy les traemos un tema fascinante que ha intrigado a generaciones y ha sido envuelto en un aura de misterio: Babilonia. Este video les llevará a través de una historia épica, desmintiendo mitos y revelando verdades ocultas sobre este enigmático lugar que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de los relatos bíblicos sobre la Torre de Babel? ¿Qué tan precisas son las leyendas sobre los jardines colgantes de Babilonia? Acompáñenos mientras exploramos la historia de un imperio que, aunque caído, sigue resonando en nuestra cultura hasta hoy. Y no olviden dejar sus comentarios sobre qué aspecto de Babilonia les resulta más intrigante. Babilonia es un enigma. Por un lado, el nombre es conocido por 99 de cada 100 personas, pero por otro, solo 1 de cada 100 podrá decir algo más sobre Babilonia, aparte de que fue una antigua civilización donde se construyó una torre. Vamos a desentrañar este malentendido en los próximos minutos, pero lo haremos con estilo. El error común de quienes intentan contar la historia de Babilonia es sumergirse en decenas de términos complicados, mencionar docenas de pueblos de los que nadie ha oído hablar y complicar el relato. En los próximos 10 minutos vamos a simplificar las cosas y exponer la historia de Babilonia de manera clara, pero también completa. Veremos a Alejandro Magno, Nabucodonosor y a muchos otros personajes famosos de los que seguramente han oído hablar, pero de los cuales quizá no conozcan todos los detalles. Comencemos diciendo que no estamos hablando de un estado, sino de una ciudad, aunque Babilonia fue a menudo la capital de poderosos imperios, tanto conquistados como heredados. No existen fechas precisas sobre la fundación de la ciudad, pero los historiadores coinciden en que ocurrió alrededor del siglo 25 a.C. Para que se den una idea de la antigüedad, eso fue más o menos en la misma época en que se construía la Gran Pirámide de Giza en Egipto. ¿Son los babilonios menos antiguos que los egipcios? No, de ninguna manera. Debido a los problemas con las aguas subterráneas, las excavaciones en el lugar donde se encontraba la ciudad son complicadas, pero incluso en los textos que han llegado hasta nosotros, se mencionan las llamadas primeras generaciones, es decir, pueblos que,
para quienes vivían hace 4 milenios y medio, ya eran antiguos. Es posible que estos pueblos vivieran en lo que luego sería Babilonia. Después de todo, existen pruebas claras de la civilización sumeria en esa región, que para los antiguos romanos era tan antigua como lo son los propios romanos para nosotros. Babilonia se encontraba a 80 kilómetros al sur de lo que hoy es Bagdad, en Irak. La ubicación era ideal para la época, cerca del Golfo Pérsico y entre los ríos Tigris y Éufrates. Había abundante espacio para la irrigación y la agricultura. Las analogías con el Egipto vecino son inevitables. Los que han visto nuestro video sobre la historia de Egipto saben que los ríos eran sinónimo de vida para las civilizaciones antiguas. De una forma u otra, durante los primeros siglos de su existencia, Babilonia fue una ciudad remota en el reino sumerio-acadio, que abarcaba los territorios de Siria, Irak, Irán y otros países, y era conocida únicamente porque en ella residía el gobernador que recaudaba los impuestos para el rey. Pero hacia el final del segundo milenio, antes de Cristo, el reino se desmoronó y surgieron varios pequeños estados que, como era de esperarse, comenzaron a pelear entre sí. Durante estas guerras intestinas, en algún momento del siglo XIX a.C., Babilonia emergió como la ciudad principal del estado amorrita. Los amorreos, liderados por Sumu-Abum, fundaron aquí una dinastía y comenzó lo que se conoce como el Imperio Paleobabilónico. Esta era duró unos cuantos siglos y se destacó por la conquista de casi toda Mesopotamia, desde el Golfo Pérsico en el sur hasta Nínive en el norte, y también por un hombre llamado Hammurabi, a quien probablemente conozcan, pero no están al tanto de su verdadero poder. Hammurabi fue el sexto gobernante de esta dinastía. Fue él quien unificó la mayor parte de las tierras y también promulgó un conjunto de leyes. Estamos hablando del siglo XVIII a.C., y en ese entonces el imperio babilónico ya tenía un sistema legal, aunque no muy indulgente. Un constructor que edificara una casa de mala calidad podía ser condenado a muerte. Un médico que realizara una mala operación corría el riesgo de perder sus manos, y cualquiera que escondiera esclavos era colgado inmediatamente. Estas leyes fueron grabadas en pilares y distribuidas por todo el país, lo que sugiere un cierto nivel de alfabetización en la población. También se evidencia en los logros babilónicos en astronomía, aunque sería más correcto decir en astrología. Los babilonios intentaban predecir el futuro observando a Venus, y solo los sacerdotes tenían acceso al estudio del cosmos. Aún así, estudiar las estrellas y los planetas hace 4000 años es algo digno de respeto, al igual que la construcción de numerosos templos, monumentos y palacios arquitectónicamente impresionantes. Los babilonios ya eran expertos en matemáticas y geometría en esa época. Sin embargo, los expertos coinciden en que no inventaron mucho por sí mismos, sino que utilizaron los conocimientos de sus antepasados sumerios, que no han llegado hasta nosotros. Sin embargo, las contradicciones culturales y sociales entre personas libres, el rey y los esclavos, debilitaron el Estado, y Babilonia sufrió invasiones primero de tribus montañesas y luego de los elamitas, que vivían en lo que hoy es Turquía. Finalmente, el Estado fue gobernado por las tribus montañesas de los casitas, quienes, sin embargo, eran leales a Babilonia, restaurando templos y promoviendo la cultura clásica. Lamentablemente, los montañeses no entendían de política, lo que provocó una crisis agrícola y una total dependencia comercial y política de Egipto. Finalmente, Babilonia, debilitada nuevamente, fue conquistada por los elamitas en 1155 a.C. La ciudad fue perdiendo poder y durante un tiempo no fue la capital de su propio estado. Los intentos de recuperar su grandeza se sucedieron con fracasos. En 729 a.C., el reino de Babilonia se convirtió en parte del imperio asirio. Pero la cultura, la ciencia y la educación no desaparecieron, por lo que los futuros conquistadores
prefirieron mantener a Babilonia como un reino separado, lo que les costó caro, porque los reyes de Babilonia soñaban con la restauración, que finalmente ocurrió en 626 a.C., con la coronación de Nabopolassar, quien comenzó el regreso de la ciudad a la grandeza, y fue completado por el famoso Nabucodonosor II. En el siglo VI a.C., Babilonia recuperó casi todas las tierras históricas y añadió nuevas. En la ciudad vivían 200.000 personas, rodeadas por enormes muros y un foso. Al mismo tiempo, según las leyendas, Nabucodonosor construyó los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo. Aunque su existencia sigue siendo un tema de debate, algunos creen que simplemente fueron inventados. Sin embargo, la Torre de Babel sí existió, y era un zigurat de 7 niveles llamado Etemenanki, donde se rendía culto a los dioses, y que en la antigüedad se consideraba una maravilla del mundo. Con Nabucodonosor también está relacionada la hostilidad hacia Babilonia en la Biblia. Como mencionamos antes, Babilonia se liberó de Asiria en ese tiempo y llevó a cabo una política bastante agresiva hacia los semitas. En 586 a.C., Nabucodonosor destruyó Jerusalén y los judíos fueron deportados a Babilonia y sometidos a duras represalias. Muchos consideran que el cautiverio babilónico fue el evento histórico que llevó a la formación de la comunidad judía y su identidad, lo que a su vez dio lugar a profecías sobre la destrucción de Babilonia, inundaciones y otros castigos divinos, simbolizados mejor por la historia de la Torre de Babel, tras la cual la gente supuestamente comenzó a hablar en diferentes idiomas y Babilonia cayó en decadencia. Aunque cabe destacar que los escritos judíos también mencionan cosas muy negativas sobre Babilonia. No obstante, la profecía de su destrucción se cumplió. En 539 a.C., Babilonia fue conquistada por los persas, que destruyeron casi todo, pero no completamente. El rey Ciro trató a los babilonios con benevolencia y trató de no interferir en su modo de vida. Fue durante este tiempo que Heródoto visitó Babilonia y describió la ciudad como una de las más grandes y bellas del mundo, a pesar de que muchas estructuras ya estaban en ruinas. Solo en 479 a.C., en respuesta a otra revuelta babilónica, el rey Jerjes privó a la ciudad de su independencia, pero no por mucho tiempo. Porque en cualquier historia de esa época, tarde o temprano, aparece un nombre que lo cambia todo. Hablamos, por supuesto, de Alejandro Magno, quien arrasó con todo a su paso. Alejandro no pasó por alto Babilonia. Siguiendo el ejemplo de Egipto, ordenó reconstruir los templos y restaurar la legendaria Torre de Babel, y poco después incluso declaró a Babilonia como su capital. Lamentablemente, en 323 a.C., habiendo conquistado todo y a todos, Alejandro murió repentinamente, y con él se desvanecieron la mayoría de los planes para reconstruir Babilonia y devolverle su grandeza. Por lo tanto, la verdadera razón de la desaparición de Babilonia fue un declive prolongado, acompañado por la imposibilidad de estudiar su historia en profundidad, ya que las guerras en la región han durado más de 2 siglos. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, las ruinas de Babilonia fueron escenario de combates entre los ejércitos británico y turco. Así que, debido a la agresividad humana, el Medio Oriente, y con él, Babilonia, fue desgarrado, poniendo fin a su historia. Y así también concluye la nuestra. Si disfrutaron de este relato, no olviden dejar su me gusta y sus comentarios. Hasta la próxima, amigos.